Aleluya. El Señor está aquí. Aleluya. Génesis 45, versos 7 y 8. El tema que el Señor nos ha dado: Dios siempre tiene el control. Siempre. Díselo a alguien que esté cerca de ti. Dios siempre tiene el control. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra, verso 7 de Génesis 45. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero finalizar una serie de mensajes que comencé en un culto matinal de domingo hace algunas 3 o 4 semanas. Y esta serie la hemos titulado José, un ejemplo de fe y conducta. Y hoy quiero reflexionar con ustedes sobre la verdad bíblica que establece que Dios, a pesar de todas las cosas que puedan ocurrir en la vida de un hombre o de una mujer que le obedece y que vive en intimidad con Él, Dios, a pesar de todo lo que pueda pasar, tiene el control de lo que está pasando, más allá de las cosas que se ven y más allá de lo que pueda parecer la actitud de Dios en medio de una circunstancia. También más allá de una acción sobrenatural, porque eso lo vamos a aclarar más adelante. Generalmente esperamos una acción sobrenatural de Dios para entender que Dios tiene el control. Necesitamos a veces ver un rayo, necesitamos ver que la luna se ponga color naranja, necesitamos que 2 ángeles altos, fuertes, blancos se paren al lado nuestro para decir: Dios tiene el control. Y más allá de todo eso, el Espíritu de Dios nos ha dado una palabra de fe para hacerte entender a la luz de la Escritura que más allá de todo lo que puedas ver, Dios siempre tiene el control. Quiero recapitular un poquito, como hemos estado hablando de la vida de José, el hijo de Jacob, quien fue nieto de Abraham. Establecíamos como declaración general: José, un ejemplo de fe y conducta. Y a grandes rasgos, su experiencia de vida indica que este hombre fue víctima de la envidia y de los celos que sintieron sus hermanos, quizás por el amor de su padre hacia él, quizás porque eran hijos de la mujer que su padre más amó y siendo ellos muy pequeños murió, y entonces ellos quedaron huérfanos. Pero la verdad es que fue víctima de la envidia y de los celos de sus hermanos. También fue víctima de cambios radicales e importantes en su vida. De repente pasó de ser un hijo mimado, un hijo cuidado, un muchachito de papi y mami, pasó a ser un esclavo en tierra extranjera.
un joven, una persona que se haya criado en su casa con todos los cuidados, de repente verse siendo esclavo es un trauma muy fuerte, porque si es alguien que ha estado sufriendo siempre, un mayor nivel o menor nivel de sufrimiento es manejable, pero alguien que no ha sufrido, de repente verse humillado como un esclavo debe ser un trauma terrible, sobre todo en tierra extraña. También José, después de ser un mayordomo reconocido y respetado, se convirtió en una persona acusada de violador solo por honrar a Dios y ser respetuoso de quien le había ayudado. Y como si todo esto fuera poco, se convierte de repente en un olvidado de quienes tenían una deuda de gratitud con él. Es una experiencia difícil para cualquier persona, porque cuando tú acumulas todo esto, te da brega hacer la declaración que hemos hecho como título de este mensaje. Pasar por ese proceso y en medio del proceso creer que Dios tiene el control es muy difícil, sobre todo cuando ese proceso se lleva 13 largos, tortuosos y difíciles años. Yo, mientras analizaba esto, decía: ¿cuántos años yo soy capaz de resistir una situación confiando en que Dios me va a ayudar a superarla? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Cuántos años? Alguien nos preguntaba en estos días, para una pregunta que grabamos para el programa de televisión, alguien nos preguntaba: ¿hasta dónde yo puedo aguantar a mi marido? Como quien dice: pastor, dígame un límite porque yo creo que estoy cerca. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto tiempo uno puede aguantar una situación sin caer en una explosión y hacer cosas fuera de control? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es la resistencia de uno? José duró 13 años en este proceso. Y una pregunta que pudo asaltar su mente es: ¿realmente tiene Dios el control en este tiempo difícil del cual no tengo explicación y ni siquiera escucho una voz audible que me diga: yo estoy contigo? Porque si uno oye la voz de Dios y Dios le dice: mira, no te desampararé, no te dejaré, estoy contigo todos los días, entonces tú dices: wow, está ahí. Pero José ni siquiera oyó la voz de Dios. Ni siquiera vino un ángel y se le apareció y le dijo: siervo, varón esforzado, prudente y sabio, por cuanto no atendiste el engaño y fuiste honrado delante de mí, yo te voy a premiar y te doy una gran bendición. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. En medio de esos 13 años de crisis, él ni siquiera tuvo esa experiencia. ¿Cómo podía tener evidencia de que Dios tiene el control? Yo quiero que analicemos un poquito esta experiencia a la luz del reencuentro de José con sus hermanos, allá en el capítulo 42, desde el verso 1 en adelante. Una crisis alimentaria surgió en las tierras de Egipto y de toda Canaán y toda esa gran parte del mundo conocido. Una crisis alimentaria como ha ocurrido en nuestros tiempos. A veces ustedes ven, creo que no hace mucho, creo que hace unos 5 o 6 años, el mundo experimentó una importante crisis alimentaria, producto de algunas crisis políticas y demás. Y yo me recuerdo claramente en el caso del maíz, y se ha repetido más recientemente. En el caso del maíz, de repente los países, cuando hace 2 o 3 años subió el petróleo, entonces gente que estaba dedicada a utilizar maíz para la alimentación, entonces dedicaron esa siembra para combustibles alternativos. Eso generó una crisis que no sé si está todavía, porque estuve leyendo que países como Rusia y otros países que estaban acostumbrados a exportar una gran cantidad de alimentos no lo estaban haciendo
producto de que ellos tenían escasez interna. Y eso genera una crisis. Entonces, una tonelada de maíz en el mercado internacional, lo que hemos tenido experiencia de bregar así con compras internacionales, sabemos que hay una serie de acontecimientos en la geopolítica y en las relaciones exteriores de los países que determinan crisis. Y esos factores inciden en el precio de un producto y se crea una crisis. Aumenta el precio y entonces ya las cosas no te cuestan lo que te costaba antes. Lo que está pasando con el petróleo. Aunque en el petróleo hay un gran porcentaje de especulación. Pero ¿qué pasa? Surge una crisis política en Libia, el 12º productor de petróleo a nivel mundial y el 4º proveedor de Europa. Entonces, ¿qué dicen los que compran y venden? Como Libia no va a poder mandar petróleo, el petróleo va a costar más, porque todo el mundo va a querer comprar de los otros proveedores. Y si Venezuela produce 2 millones de barriles diarios, entonces va a vendérselo al que más dinero le dé, y eso crea un mayor precio. Entonces, estas crisis en el mundo no son de ahora. Estamos hablando de un tiempo más de 2000 años antes de Cristo. Y esta crisis alimentaria que presenta el capítulo 42 de Génesis se disipó. Pudo ser por una sequía, pudo ser por algún acontecimiento político. Lo cierto es, hay muchos datos que indican que fue por una sequía muy extensa que hubo. Había mucha sequía y quizás no se daban los alimentos en la misma proporción. Y se genera hambre, se genera crisis alimentaria. Pero esto estaba proféticamente señalado a través del sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que Dios le había dado a Faraón y que José había interpretado. Entonces, dice el verso 1 del capítulo 42, viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí oído que hay alimento en Egipto, vayan allá y compren de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos de hambre. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar alimento o grano en Egipto, pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo: no quiero que le pase algo malo como le pasó a mi otro hijo José. ¿Qué pasa? Toda esta crisis lleva a los hermanos de José a Egipto. Como ustedes saben, José fue nombrado por el faraón debido a su sabiduría y a ese don de Dios que puso para interpretarle el sueño que tuvo. Lo puso como segundo hombre al mando de todo el imperio egipcio. Y a José lo pusieron a administrar todo lo que tenía que ver con esto. Y José estaba al frente. Por lo tanto, el encuentro entre José y sus hermanos era algo normal. Si nos vamos a el capítulo 42, versos 6 al 8, dice: y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Cuando José vio a sus hermanos, los que lo habían vendido como esclavo, los que tenían envidia de él, los que abusaron de él, los que lo vendieron sin pensar en su futuro, los que lo maltrataron, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció. Hay cara que a uno no se le olvida. Los reconoció, pero fingió no conocerlo y les habló duramente y le dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Qué difícil es olvidar a alguien que nos ha hecho daño. Qué difícil es olvidar a alguien que abusó de nosotros. A veces, aún uno conociendo al Señor, uno tiene una batalla fuerte porque hay heridas que le cuesta borrar. Y yo sé que me está escuchando gente en esa situación y quiero decirte, tienes que batallar con eso.
No puede dejar que eso tome cuerpo, porque va a convertirse en una arma que Satanás va a usar en un momento determinado para destruir tu relación con Dios. Es difícil, pero no imposible con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es difícil humanamente hablando, viéndolo en la perspectiva de la gente común. Pero los que hemos conocido a Dios ya no somos gente común. Porque, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. ¿Cómo son? Viejas o medianamente reparadas, rebildeadas, nuevas, todas son hechas nuevas. Y uno tiene que poner su parte para que sean nuevas, porque si tú sigues con el mismo pensamiento viejo, no van a ser nuevas. Tienes que adoptar la naturaleza de Cristo y decir: yo sé que fulano me hizo tal cosa, pero ahora yo soy cristiano, y si Cristo tuviera en mi lugar, hiciera esto. Amén. Gloria al Señor. José, cuando vio a sus hermanos, fingió no conocerlo. Le salió el Josecito mundano. Usted dirá: pastor, José era un siervo, pero era de carne y hueso. Era un siervo de Dios, pero tenía sentimientos. Estaba dolido por sus hermanos y ahora estaba en una posición privilegiada. Hay que estar claro. Número 2, en el imperio más poderoso del mundo conocido. Entonces, él estaba en una condición privilegiada y ahora Dios le puso ahí a los que le hicieron daño. ¿Qué harías tú cuando Dios te ponga ahí? ¿Qué harías tú si Dios te pone ahí? Ese que tú sabes que te hizo daño, ese que tú sabes que habló mal de ti, ese que tú sabes que no te dejó pasar en el trabajo y que abusó de tu confianza, ese que te ha hecho tanto daño difamándote y diciendo cosas que tú no has hecho, ese que te rechazó porque tú no tenías la cara del mismo color que él, ese que se ensañó contra ti sin tú haberle hecho nada. ¿Qué tú harías si Dios te lo pone ahí? Hay que pensar en eso, hermano, porque Dios no te lo va a poner ahí hasta que tú no estés claro qué va a hacer con él. ¡Aleluya! José fingió que no lo conocía. Y cuando tú analizas, no lo vamos a hacer hoy porque no tenemos tiempo, lo que sigue del capítulo 42 y el capítulo 43 de Génesis y también el 44, óigame, José, en todo ese trayecto que relata la Biblia en esos 2 capítulos y pico, José está luchando con su carne. Él lo pone a coger lucha porque él tenía algo ahí con lo que estaba batallando. Usted analiza, él viene y lo trata con dureza y le dice que son espías. Ustedes parecen espías, ustedes tienen cara de espía, y vuelve y después el dinero que le pagan se lo echa en su maleta otra vez, y después le manda a buscar otro hermano, y una negociación, una situación ahí que José está lidiando en cómo es que va a manejar el que Dios se lo haya puesto ahí. Yo le sugiero que lo lea con tiempo en su casa para que usted vea todo el proceso, que usted se da cuenta que José está luchando. ¿Por qué? Porque aún siendo nosotros gente temerosa de Dios, podemos ser arrastrados por nuestros sentimientos y sentir la necesidad de aprovechar las oportunidades que Dios nos da para hacer justicia con nuestros detractores. Si Dios te lo pone ahí, ¿qué tú haces? Aleluya.
José desarrolla ese plan. Y yo entiendo, mi libre interpretación del texto bíblico, que después del proceso, los principios de su relación con Dios lo llevaron a abortar lo que él quizás pensó hacer contra ellos. Porque dice el capítulo 45, el verso 1, que llega un momento que José no pudo ya contenerse. Llegó un tope donde él no pudo seguir con la estrategia que estaba manejando. Porque lo que había de Dios en él lo llevó a confrontarse con lo que debía hacer conforme a la demanda del momento. Y aquí es que los hombres y las mujeres de Dios se diferencian de los pusilánimes y los débiles. El hombre, la mujer, el hombre o la mujer, siervo de Dios, que sabe lo que debe hacer, como un hombre o como una mujer que teme a Dios y obedece a Dios, llega un momento que tiene que elegir, y siempre va a elegir lo que sabe que Dios apoya en sus decisiones. No es que no va a sentir deseo de hacer lo otro, porque deseo sentimos. Cuando a mí me ofenden públicamente, a mí me da ganas de llamarlo y decirle del mal que va a morir. Pero eso no es de un siervo. Eso no es de un hombre que teme a Dios. Eso no es de una persona que deja que Dios juzgue su causa. Eso no es una persona que cree en la palabra de Dios para su pueblo. Mía es la venganza. Yo soy el que pago. Y mire, Dios sabe cobrar bien las facturas. Dios tiene una capacidad de cobrar factura nítida. Y lo hace con una especialidad que pone a la gente blandita. No importa quiénes sean. José se dio cuenta que estaba actuando con resentimiento y que quizás estaba albergando odio. Pero su conocimiento de Dios y su principio lo llevaron a enderezar sus pensamientos y a hacer lo correcto. Tenemos que batallar con eso. Hay que llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, como dice el apóstol. Porque nuestros pensamientos son la expresión de nuestros sentimientos. Y los sentimientos son reacciones carnales, muchas veces conforme a los principios que conocemos del mundo. Tú no puedes aguantar eso. Si a mí me hacen eso, yo hago esto. Si fulano me dice esto, yo le digo esto, porque yo no me puedo quedar así. Usted no ha oído mucha gente que dice eso. Y usted mismo probablemente lo ha dicho en ocasiones. Si me mienta mi madre, a mí se me olvida la Biblia. Alabra. Si me habla de mis hijos, a mí se me olvida la palabra. Si levanto un falso testimonio de mí, me va a encontrar. La palabra dice que ponga un lado de la mejilla y que ponga después la otra, pero después de ahí no sigue diciendo. Yo he oído hermanos con esa solfa. El Señor me dice que ponga la otra mejilla, pero después de ahí no dice nada. Aleluya. Tenemos que batallar con el odio y los resentimientos. Y tenemos que, con los principios de Dios en nuestra vida, enderezar nuestros pensamientos, enderezar nuestras actitudes, corregir y actuar a la medida de lo que Dios espera de nosotros, por encima de lo que plantea en la situación, en la óptica del mundo. Entonces, en la primera etapa del encuentro de José con sus hermanos, yo interpreto que él quizás se dejó arrastrar, y esa lucha que tuvo con sus hermanos y esa prueba que le puso, él lo puso, como decimos los dominicanos, a coger lucha un rato. Y cuando usted lee el texto, ve cómo entraron en pánico Rubén, Judá y todos los hermanos y todo ese lío, y el mismo Jacob,
que no quería mandar a Benjamín después y que se lo quitara, y después cuando se lo dejan preso y dejan preso a Simeón y todo ese lío que plantean esos 2 capítulos, que no me voy a detener ahí, pero lo importante es que él enderezó sus pensamientos y decidió hacer lo correcto conforme a lo que Dios demandaba de él. Oiga lo que dice los versos 1 al 5 del capítulo 45. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos los que están a mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos, y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José. Yo soy José, el hermano que ustedes botaron como un perro. Eso lo estoy poniendo yo, no lo dice la Biblia. Yo soy José. Y gritó tan fuerte que todo el mundo tuvo que escucharlo. Son explosiones de un alma en medio de una turbulenta ola de sentimientos encontrados. Era una revolución interna que tenía este hombre, pero él dominó sus sentimientos y lo enderezó a lo que sabía que Dios quería que él hiciera, porque él, a pesar de todo, se había dado cuenta que Dios había tenido el control de lo que estaba pasando en su vida y Dios no lo había dejado solo nunca. Aleluya. Hay que mirar las cosas con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, para uno no dejarse arrastrar por los sentimientos humanos. Yo soy José, le dice él, el hermano que ustedes votaron. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos, dice esta versión. Yo diría anonadados, estupefactos, frisados frente a él. Imagínense una gente que usted cree que está muerto y de repente, y usted abusó o usted contribuyó para que se muriera, y de repente le dice: hola, aquí estoy, ¿qué tal? Cualquiera se manda. Yo no sé usted, pero lo normal, porque el ser humano cuando no entiende algo lo que hace es correr. Cualquiera corre, ¿verdad? Pero ellos no podían correr porque estaban frente a una autoridad y guardias y demás, así que tuvieron que enfrentarlo. Dice aquí la escritura: se quedaron atónitos. Y José dijo a sus hermanos: no corran, vengan. Verso 4: acérquense ahora a mí. Mire, no hay mayor venganza que una respuesta de amor y misericordia a aquel que nos ha hecho daño. Porque no espera nunca que tú asumas esa actitud. Quien te hace un daño está esperando una reacción violenta de tu parte. Quien te hace una ofensa está esperando una contraofensiva de tu parte. Pero cuando tú respondes conforme a lo que Dios determina y lo que Dios establece, como dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira. Eso deja sorprendido al diablo y al infierno, y no saben cómo enfrentarte cuando tú respondes como Dios establece en su palabra. Quedaron atónitos y José le dijo: acérquense ahora a mí. Y ellos, me imagino que temerosos, se acercaron y él le dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. ¿Qué le está diciendo José? A pesar de que fue dura la experiencia, a pesar de que ustedes actuaron injustamente contra mí, a pesar de todo lo que he sufrido durante estos últimos 13 años, he entendido que había un propósito de parte de Dios. Y aunque ustedes merecieran un castigo por el daño que me han hecho, no le puedo guardar rencor, porque he identificado que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba pasando. Estimado hermano,
Ahora José entendía que Dios siempre tuvo el control de lo que estaba pasando. Y a pesar de lo que vivió, iba rumbo a un destino profético establecido para su vida por parte de Dios. Y lo único que él tenía que hacer era ser obediente y creer en fe. Versos 6 al 8 dice: porque en estos 2 años ha habido hambre en esta tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá siembra ni siega. Y dice el verso 7: y Dios me envió delante de ustedes para preservarle un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, dice, no fueron ustedes los que me mandaron aquí, fue Jehová. Yo no sé si tú entendiste eso. No fueron ustedes. Lo que ustedes prepararon para mal, Dios lo encauzó para un gran proyecto. Lo que el diablo orquestó para arruinar y amargar mi vida, Dios lo preparó para llevarme a una poderosa victoria. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien en esta hora. A mí no me importa lo que el diablo haya orquestado contra mí. A ti no te debe importar nada de lo que el diablo haya preparado. Tú tienes que estar preparado para ver el destino profético. Algo Dios va a hacer con lo que me está pasando. Algo Dios hará en este lugar. Yo no sé lo que Dios va a hacer, pero algo va a hacer. Yo no sé cuándo Dios lo va a hacer, pero algo va a hacer. Esto no está pasando por accidente. Yo no he matado, yo no he robado, yo no he mentido, yo no he deshonrado a mi Dios. Yo he sido fiel, yo he sido obediente a mi Dios. Por lo tanto, yo sé que hay un propósito de parte de Dios en lo que me está pasando. Hermano, eso yo se lo puedo testificar con muchísimos ejemplos. Ahora, hay mucha gente que se pega de que Dios tiene un propósito cuando ellos son los que están buscando lío. Y esto es bueno aclararlo. Si tú estás de mentiroso, si tú estás de chismoso, si tú estás haciendo cosas malas, después no digas, Dios tiene un propósito. Bueno, sí, Dios tiene un propósito, que te arrepientas. ¿Sí? Que abandone el pecado y que vive en obediencia a Dios. Ese es el propósito de Dios. Pero Dios le hizo entender a José que él siempre tuvo el control a pesar de lo que vivió. Y lo único que José tuvo que hacer fue tener fe y ser obediente. Tener fe y ser obediente. Le dice a sus hermanos: Dios me envió primero, porque el Señor sabía de esta crisis. Y la única manera de salvarlo, Él entendió que era aprovechando. Todo lo que ustedes hicieron contra mí, Dios lo convirtió en un caminito para llevarme al trono de Egipto y ponerme como cabeza y administración de los alimentos que ustedes iban a necesitar. Yo pudiera hablar mucho de esto, pero quiero resaltar algo. No importa qué vuelta tú veas que den las cosas en la vida, Dios tiene un cuidado tan detallado de nosotros. Dios tiene un cuidado tan detallado de sus hijos, que Dios crea condiciones excepcionales para proveerte lo necesario, no importa en el tiempo de la dificultad que tú te tengas que ver. Eso yo lo puedo testificar. Dios crea condiciones excepcionales, porque la manera para Dios garantizar, si usted analiza la relación que pudiera haber existido entre la familia de Jacob y este pueblo que vivía en Canaán, de estos descendientes de Abraham. Yo no tengo tiempo de detallarlo, pero mira, la familia de Jacob era pequeña, pero era la familia sobre la cual estaba el cumplimiento de la promesa a Abraham. Dios, si lo dejaba en Canaán, porque, óigame, esto es maravilloso. Dios pasa a Abraham y su familia por la tierra que le prometió.
antes de llevarlo como titulares a esa tierra. Ellos pasaron. Si tú analizas el mapa bíblico, yo estuve observando eso anoche, y tú ves cómo Dios trae a Abraham y lo pasa por la tierra que luego le entrega como propiedad. Ahora bien, en el momento que José es vendido, ellos eran una pequeña familia. Se dice que eran unos 40 o 50 entre todos los hijos. ¿Qué pasa? En la tierra de Canaán había muchos pueblos terribles, malos, asesinos, sanguinarios. 40 o 50 personas iban a estar siendo atormentadas todo el tiempo. ¿Qué hace Dios? Dios, a través del proyecto con José, lo termina llevando a Egipto, pero no lo llevó a Egipto para contaminarse con Egipto, porque ellos eran de oficio de pastores de ovejas. Los egipcios entendían que el pastoreo de ovejas era abominable, pero José era la mano derecha del faraón, por lo tanto no lo podían rechazar. Entonces toda esa complicación Dios la usa para que lo coloquen en Gosén, una tierra separada para ellos, una tierra especial para ellos. Y entonces en Gosén ellos están bajo protección, separados de la contaminación de los egipcios, y allí se multiplican, crecen y crecen y crecen y crecen. Entonces después Dios lo liberta y lo lleva a la tierra prometida. Mire, hermano, yo no me quiero detener ahí, pero eso es sorprendente. Eso es sorprendente. Cómo Dios va ejecutando sus planes. Y tú no lo entiendes. Tú tienes que verlo muchas veces a la luz de la historia, o tener una dimensión espiritual que te pueda encampanar y aprender a ver desde arriba. Porque cuando uno está viendo desde abajo, uno lo que ve es problema. Hay que ver desde arriba para uno ver el accionar de Dios. Pero yo quiero terminar con un par de conclusiones en torno a esto. Al igual que José, estimados hermanos y amigos que me escuchan, debemos tener pendiente que Dios siempre tiene el control de lo que está pasando. Yo le hice toda esta referencia de este periplo de ellos por estas tierras a grandes rasgos, para que ustedes tengan la motivación de estudiarla a la luz de las Escrituras, y lo van a ver muy claramente. Dios siempre tiene el control de lo que está pasando. Dios en su soberanía puede usar la adversidad para beneficio del que confía en Él. Romanos 8:26 lo declara. Y sabemos que para los que aman a Dios, no es para los mentirosos y engañadores, no es para los falsantes de la fe, no es para los que hoy están con Dios y mañana están contrario a Dios. No. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y esto es una palabra de fe y aliento para todo aquel que está honrando a Dios y está enfrentando un tiempo difícil. Todos los que aman a Dios pueden estar seguros que lo que está pasando en su vida le va a redundar en bien, en bonanza, en bendición, en gloria de Dios para tu vida. Todo. Pastor, que usted no sabe lo que me está pasando. No me importa lo que te está pasando. Si tú amas a Dios, si tú tienes tu confianza en el Dios del cielo, en el Dios que tiene control de toda tu vida, puedes estar tranquilo. Todo te ayudará bien. Todo te ayudará bien. Todo te ayudará bien. Mire, me pasó una experiencia interesante. Cerca de mi casa hay unos hermanos que se van a un monte a orar. Y yo vengo saliendo de la casa cuando vengo para el culto, y hay dos hermanitos que vienen pasando y van del agua así mirando. Varón. Bueno, yo los saludo y empieza uno a sentir, ay, qué presencia.
Gloria a Dios. Entonces empiezan a hablar, me digo, miren, yo voy rápido para la iglesia, pero ustedes van para el pueblo, móntense ahí. Y cuando se montan, en mi vehículo viene uno y dice, wow, estas guaguas sí son cómodas. Yo le digo, sí, hermano, gloria a Dios. A veces ni cuenta me doy porque vivo con una vida tan rápida que a veces no me doy cuenta lo cómodo que es. Pero cuando pienso en el motor Honda 70 donde yo andaba al principio y en el carro que se me salían los pies por adelante, 120i Datsun, color mamey, capota negra, que parecía que estaba conchando. Entonces, ¿cómo varón? Sí, varón. Porque Dios prepara a uno para poderle entregar otras cosas. Dios prepara a uno para poder entregarle cosas. Dios sabe que no nos puede entregar cosas de golpe porque botamos la tercera, la cuarta y la quinta. Hay que entender que Dios tiene el control en todo lo que te está pasando. A veces Dios está trabajando con tu fe y te crea una situación de crisis, permite que algo, un ataque de una crisis económica o de cualquier naturaleza, entonces tú aprendes a orar y a depender de Dios y tu fe se fortalece, porque ya después cuando tú estás en abundancia, tú no estás aferrado a la abundancia que puedes tener. Tú sabes que la abundancia o en la escasez, tú tienes un Dios que se preocupa de tu provisión y tú estás seguro. ¡Aleluya! Oh, porque el que no conoce a Dios vive agarrado de lo poco que tiene. Vive haciéndole un culto, una idolatría, un empleo, a un negocio, a una profesión. Pero el que ha conocido a Dios dice, Dios es mi proveedor. Dios es el que tiene el control de mi vida. Ahora yo estoy viviendo de este negocio, pero yo no sé mañana. Lo único que sé es que Dios tiene el control de lo que me pasa. ¡Aleluya! Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Estás enfermo, vas a descubrir al Dios que sana. Tienes un problema en la familia, vas a descubrir al Dios que compone la familia. Tienes un problema en el trabajo, vas a ver al Dios que te capacita para enfrentar los grandes desafíos del trabajo que estás realizando. Dios, todas las cosas las lleva para que sean de bien. Por último, el hecho de que las cosas no salgan como queremos, y esto el Espíritu Santo lo ministró a mi vida. Quiero que la iglesia y todo el que me escucha le preste mucha atención. El hecho de que las cosas no salgan como tú quieres o deseas o como tú entiendes que deben ser. Cuando uno ve el ejemplo de José, uno se da cuenta que eso no quiere decir que el propósito de Dios no se cumplirá en ti. Y mucho menos que Dios haya perdido el control de lo que te está pasando. En esos momentos debes conducirte por la fe y la obediencia. Yo obedezco y tengo fe. Yo obedezco y tengo fe. Yo no sé a dónde me va a llevar esta situación, pero yo obedezco y tengo fe. Yo no sé a dónde me van a llevar estos madianitas, diría José. Estos mercaderes que van camino a yo no sé dónde, pero yo obedezco y tengo fe. Yo no sé a dónde me va a llevar este capitán Potifar que me compró como un esclavo en el mercado de esclavos, pero yo obedezco y tengo fe. Yo honro a Dios con mi vida. Yo no sé qué va a hacer de mi vida con esta mujer que me levantó este falso testimonio y me acusó de violador y abusador. Yo obedezco a Dios y tengo fe. En esta cárcel donde están los presos de la corte del faraón, aquí todo el mundo es más grande que yo, más importante que yo, tiene más conexiones que yo.
Aunque yo sea el último de la lista para salir, yo me mantengo tranquilo. Yo obedezco y tengo fe, porque yo sé que Dios tiene el control. Aunque el copero me dijo que me iba a ayudar y que iba a intervenir para que el faraón me diera un perdón porque yo soy inocente, y se le ha olvidado y han pasado 2 años y nadie me dice nada, yo obedezco y tengo fe. Yo obedezco y tengo fe. ¿Por qué? Porque yo sé que allá arriba en el cielo hay un Dios que está viendo lo que me está pasando. A Él no se le ha olvidado mi caso. Yo soy tan especial para Él que Él cuida de mí como la niña de sus ojos. Y por lo tanto duermo tranquilo, porque yo sé que Él tiene el control. En la experiencia de José, Dios no le habló de manera audible. Tampoco un ángel le visitó. Tampoco vio un hecho sobrenatural contra sus hermanos que le vendieron. Porque a veces uno quiere que el Señor tumbe un rayo, o caiga un rayo, una estrella, y aplaste a ese que me ofendió. A veces uno dice: Señor, cállale la boca, púdrele los dientes para que deje hablar de mí. Sentimiento de uno. Sentimiento, la carne de uno. Padre, dame el poder de la unción del profeta Eliseo para dejar ciego a todos estos incircuncisos. Señor, uno quiere eso. Uno quiere un hecho sobrenatural. Uno quiere que un ángel se aparezca. José no vio nada de eso. No vio nadie que se levantó para descubrir que esa mujer que se levantó con ese falso testimonio contra él era una sinvergüenza. José no vio nada de eso. Lo único que hizo fue obedecer y confiar, teniendo fe en Dios, de que Dios tenía el control. En la obediencia, José vio la mano de Dios obrar. Quiero terminar con las palabras de Primera de Samuel, capítulo 15, 22. La segunda parte de ese versículo que dice el Señor a través de Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, porque sabía que siempre Dios tiene el control. Ponte de pie, iglesia. Yo obedezco y tengo fe, porque Dios tiene el control.